Bueno, y en esta búsqueda, en nuestro programa Con Voz Propia, búsqueda de nuevas actitudes, de nuevas formas de comportamiento o trabajo institucional, ahora estamos siempre con integrantes de la pastoral indígena, de la Conferencia Episcopal Paraguaya. Estamos con el padre Juan Lino Flores. Yo le decía guaraní occidental, no me dijo, no, aba guaraní. Le dije otra guaraní occidental, no, aba guaraní me dijo. Entonces, ¿qué tal, padre? ¿Cómo estás? ¿Por qué eso? Tenonderai por utumpa pe toma esere toñono sepugape opamba e kabiwe haibaena hai oipotarami toñono sepupe aracua hai oipotarami. Saludos cordiales también para tu audiencia. Y bueno, yo soy Juan Lino Flores, indígena guaraní, aba guaraní. Soy guaraní que vive en la región occidental. Por eso hoy en día nos dicen guaraní occidental, porque estamos viviendo en la región occidental del Chaco paraguayo. Y antes nos llamaron también guaraní guarayo, ¿verdad? Sí, también. Pero nosotros no somos guarayos, ¿verdad? Los guarayos están en Bolivia, en la zona de Santa Cruz, ¿verdad? También los antropólogos en sus libros escriben de nosotros como los chiriguanos, pero tampoco no somos chiriguanos. ¿Qué nombre? Porque eso es del idioma de los andinos, que en su idioma significa hombres que mueren del frío, ¿verdad? No es que nuestro antepasado guaraní, ¿verdad? Buscando la tierra sin mal, iban conquistando hacia la zona andina e iban encontrándose con los indígenas de esa zona, Coya, Aymara, ¿verdad? Entonces los guaraní, siendo queremba, guerreros, ¿verdad? Llegaron a conquistar mucho, pero con el clima no podían, ¿verdad? Por tanto frío, ¿verdad? Muchos habían muerto, ¿verdad? Entonces los andinos denominaron a ellos por eso chiriguano, que dicen en su idioma hombres que mueren del frío. Entonces, Jora, región oriental violado, o sea, Pendeipú, Río Paraná, Querba más o menos, Jora a Mogoto. Sí, sí, hacia el occidente, buscando, ¿verdad? La tierra sin mal. La vida mejor, la tierra sin mal, ¿verdad? Iba conquistando, ¿verdad? Pero después, ¿verdad? También en la profecía guaraní dice de que si en algún momento dado en el pueblo sucede algo, ¿verdad? El Maemengua, o algo de crisis, en este caso de guerra, ¿verdad? Que hubo una guerra grande. Bolivia y Paraguay, sí. ¿verdad? Entonces siempre nos decían de que lo nuestro están hacia el oriente. Por eso nosotros, ¿verdad? Si algo sucede, nuestro pueblo tiene que volver hacia el oriente, ¿verdad? Se ha violado, porque Upeote y lo nuestro, hacia eso está lo nuestro, ¿verdad? Entonces con la guerra del Chaco, del Paraguay contra Bolivia, Bolivia contra Paraguay, después de la guerra del Chaco, entonces muchos de mis parientes, ¿verdad? Se encontraron con los ejércitos, con el ejército paraguayo, ¿verdad? Y con el idioma, ¿verdad? Se entendía, ¿verdad? Entonces muchos volvieron, ¿verdad? De la zona de Bolivia hacia el territorio paraguayo, hacia el Chaco paraguayo. Y nos instalábamos allá, o sea, se instalaron nuestros antepasados en Mariscal Estigarribia, antes era Camacho, Pedro Pepeña, antes era Huachalla, y entonces somos descendientes de esos guaraní, ¿verdad? Que volvieron de la zona de la cordillera después de la guerra del Chaco paraguayo. Entonces, esta palabra, aba guaraní, es la más correcta y la más actualizada. Sí. Nuestro abuelo decía, ¿verdad? Somos aba, ¿verdad? Ñandeja es aba. Eso significa hombre, somos hombre. Hombre guaraní. Sí. O también dice, somos Timaca, también denominación propia del guaraní. Timaca, Natú, ¿verdad? Pero no se acepta esos, por ejemplo, los de la zona de Argentina nos dicen chahuanco, o otro camba, otro guarayo, o otro guaraní occidental hoy en día, ¿verdad? Pero nuestros abuelos siempre nos dicen, somos Ñandeco Jaenatú, Aba, Timaca, guaraní. Vos sos sacerdote, sos indígena. ¿No tenés un conflicto en un momento, bueno, por un lado,
la visión indígena, la actitud indígena ante la vida, y por el otro lado, el sacerdocio, te metiste en el seminario seguramente, no sé si mínimamente 12, 14 años o más, estudiando la Biblia, los documentos eclesiales, etcétera, etcétera, y no hay un conflicto, no tenés ningún conflicto a la hora de ejercer tu misión. Eh, el guaraní siempre, ¿verdad? Se abre al Morau del Tumpa, siempre se abre a Dios y siempre en nuestra religión guaraní es de tener un solo Dios, el creador, el Tumpa, el ñan de du Ñandrubu. Tumpa, Ujú. ¿verdad? El Dios creador, ¿verdad? Y creo que con la llegada de los misioneros ya en la zona de la cordillera de Bolivia, cuando estuvieron allá, ellos ya tuvieron experiencia con la vida misionera, ¿verdad? Con los franciscanos, ¿verdad? Entonces, cuando ellos volvieron hacia Paraguay, ¿verdad? Con el ejército paraguayo, en un momento dado, ellos mismos pidieron, ¿verdad? Ya Yerure Paire, dice, ¿verdad? Vamos a pedir por los sacerdotes, ¿verdad? Ah, Porque Jaere Tome Tecobe o Tumpa, ellos nos da la vida que viene de Tumpa, de ¿verdad? tumba. Entonces por eso ellos Tumba, Dios. pidieron, Mm. pidieron, ¿verdad? Sacerdotes, ¿verdad? Porque nuestra creencia guaraní, ¿verdad? Va algo similar con la religión católica, ¿verdad? Porque nosotros en nuestra cultura tenemos el ipaye, que es el sacerdote, ¿verdad? Hoy en día nomás en la cultura paraguaya se malentiende eso. El ipaye se considera que el brujería algo malo, Payé, ¿verdad? payé, Pero famoso para payé. nosotros, para los guaraní, el ipaye es algo, algo de la sabiduría que viene directamente del Tumpa. O sea que entonces, Payé es sabiduría, sí, Aracuá también, ¿verdad? Pero ese payé es de Tumpa, solamente es de Dios. Y el que posee esa sabiduría es el ipaye, el ¿verdad? Arandú, Aracuá, Arandú son iguales, ¿verdad? ajá. Ujú. Te preguntaba esto de que, entonces, según vos, con estas explicaciones me estás diciendo que vos no tenés ni un conflicto, vos sacerdote, sos sacerdote católico y al mismo tiempo indígena. Indígena, No hay ningún conflicto sacerdote en y vos. paye, A mí, pay. porque pasaste, Ujú. a mí lo que me preocupa, pasaste por varios libros, Sí. por varias prácticas Ujú, religiosas católicas, ¿verdad? ujú. Entonces, y bueno, ¿y cómo se une esto con toda tu experiencia indígena? Pero me está diciendo que no hay conflicto, En mi en esto. caso, guaraní, Aba Guaraní, no tuve tanto conflicto, ¿verdad? Como ya dije, ¿verdad? De que nuestro antepasado siempre nos habla de Tumpa, ¿verdad? Y Y de Dios. ahora, ¿y cómo ves, así hoy hablamos de cambio de época, el tema que nos reúne hoy? Ujú, ujú. Bueno, y desde vos como indígena y como sacerdote, ¿cómo te planteas o cómo se plantean el cambio de época? Bueno, primero era mi presencia aquí como sacerdote católico guaraní, ¿verdad? Ya es, eh, ¿cómo decir? Que ya es un ejemplo del cambio de época, porque en época pasada, pues, no, no había estas No cosas, había un sacerdote no había sacerdote, ¿verdad? indígena, Indígena. Y nunca. hoy en día, por ejemplo, por eso a nivel latinoamericano, muchos indígenas dicen, ¿verdad? Estamos viviendo cambio de época. ¿Por qué? ¿En dónde se ve eso? ¿Verdad? Porque están volviendo fuertemente los espíritus de nuestros antepasados. Por eso, ¿verdad? Hay mucho, que estamos ganando mucho espacio, ¿verdad? Ya Mm. sea en lo político, en lo religioso, inclusive fortaleciendo también nuestra identidad, todo, ¿verdad? Que muchos pueblos, ¿verdad? Están recuperando lo suyo, ¿verdad? Pero también están todavía en lucha por recuperar todo lo que nos han quitado, ¿verdad? De reivindicación a nivel Exactamente, sí. global, Mm. entonces O sea continental en que este caso. somos conscientes nosotros mismos, los pueblos indígenas, que debemos luchar eso, ¿verdad? Y aunque pareciera que todo estaba terminado en época pasada, ¿verdad? Que nos había matado, parece, ¿verdad? Pero Mm. no, estamos otra vez. Y nos estamos resurgiendo desde de la ceniza, ¿verdad? Nunca se apagará el fuego del mundo indígena. Padre Lino Flores, Juan Lino Flores, muchísimas gracias por compartir con nosotros estos arandú. ¿Cómo es que dijiste en el arandú? Aracuá. Aracuá. Ujú. Aracuá. 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 Aracuailla es tumpa, ¿verdad? El aracuá, ¿verdad? Por eso, al comenzar, ¿verdad? Con la oración del guaraní, ¿verdad? Es pedir esa sabiduría a Dios, Atumpa. sí, para que se haga
su voluntad, ¿verdad? Para que se diga lo que él quiere. Gracias, gracias. Enseguida, con otros temas relacionados a las prácticas en la pastoral indígena, y con este tema que realmente nos interpela, esta palabrita cambio de época. Cambio de época en la iglesia, cambio de época en el apoyo y acompañamiento de los pueblos indígenas.